Saludos, estimados participantes. En el día de hoy estaremos hablando sobre la práctica número 2 del módulo número 4, que trata de impuestos sobre la renta y impuestos sobre la renta de personas físicas e impuestos sobre la renta de personas jurídicas de su declaración que realizan anual. Para poder realizar esta práctica, ya debimos de poder entender la parte teórica en la clase anterior. De manera de resumen, ya la persona física realiza su declaración anual a través del formulario IR1, IR01 y IR1, en donde ahí declaran los ingresos que hayan obtenido, sea por actividades que realizan. Entonces, son personas que ya están registradas en la DGI como contribuyentes y tienen que presentar ante la renta las operaciones que han realizado durante el año. Vamos a proceder a presentar y posteriormente estaremos viendo la declaración que debe hacer la persona jurídica. Y aquí tenemos la carpetica de la primera práctica. Vamos a abrirla a ver qué consiste. Ok, aquí tenemos nuestra primera práctica. Vamos a leerla para que sepamos. Dice, declaración jurada de persona física y IR1. El ingeniero, ¿verdad? Luis Pérez es un profesional del área de la tecnología que labora para una empresa privada. Durante el 2020 deben un salario anual de 1.500.000 pesos y a su vez brindó servicios de igualdad de tecnología a clientes personales que le generó un ingreso extra de 350.000 pesos. Se requiere llenar la declaración jurada IR1 del señor Luis Pérez para el periodo 2020, utilizando las siguientes informaciones. Cabe destacar que también tenemos el formulario IR18, que es de personas asalariadas. Ese formulario es únicamente para las personas asalariadas que no realizan actividades extras para poder también compensarse lo que es los gastos educativos, la ley 179-09. Entonces, esta persona, este ingeniero, es asalariado, pero también realizó actividades durante el año, como fueron servicios de iguala. Entonces, estos fueron los montos, o sea, lo que obtuvo durante el año. Aquí tenemos una nota, dice, para los gastos educativos corresponde el comprobante fiscal B01, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esta declaración. Y de esta misma manera, yo espero que ustedes la puedan realizar también. Entonces buscamos el formulario IR1. Esto es un poquito más cómodo, más simple que el mismo formulario de la declaración del IR2, que ya ahí estamos hablando de una empresa un poquito más robústica. Que es el formulario. Lo primero que hacemos es llenar los anexos siempre. Esa es la primera parte que debemos realizar. Llenar los anexos para nosotros poder eh,
para nosotros poder, pues, los anexos son los que contemplan la, la declaración del IR1. Entonces, mire, yo voy a eliminar todo. En esta lo voy a eliminar todo, porque ya en la próxima práctica no lo vamos a eliminar todo porque son muchas informaciones en la del IR2, pero esta sí, porque son pocas. Aclaramos todo en un principio. Eso sí se puede dejar. Entonces, mire, uno por parte, vamos a pantalla, decimos, eh, con relación a los gastos educativos que tuvo durante el año, fueron 135.000 pesos. Estos gastos educativos corresponden a comprobante fiscal B01, tan emitido por Unipro, la Universidad Progresando, RNC y la fecha tal. Aquí yo pongo el RNC de la empresa en el anexo RG, que tiene que ver con registro de gastos educativos. Pongo el RNC de la empresa, pongo el tipo de ID. Tipo de ID representa eh, si es una persona física o jurídica que le estamos comprando. Entonces, eh, como aquí es una persona jurídica, le ponemos, ¿verdad?, el tipo 1, que es el RNC, le ponemos el nivel, si es universitario, primario, donde se realizó el gasto educativo. Y le ponemos aquí entonces el comprobante B01, ¿verdad?, que fue el comprobante que se emitió, en la fecha, el valor por el cual fue y quién fue aquí. Aquí te dice quién fue porque la ley admite que solamente el contribuyente puede registrar sus gastos educativos y si tiene los hijos descendientes directamente. Y ya ese anexo me va a dar este valor que está aquí. Con respecto. Si tengo otros gastos educativos, yo también lo coloco aquí. Si tengo otro, como tú ese solo, además ese lo pongo ahí. Entonces el anexo RGD, después llenar el anexo RG si tenemos gasto educativo, si no, no es necesario. Entonces aquí te dice, porque aquí te dice, ¿qué pasa? Que tú debes de registrar tanto los gastos educativos de tuyo como de tus dependientes, de tus hijos, pero también debes registrar las informaciones complementarias al mismo. Por ejemplo, yo registré ese, entonces yo también tengo que registrar estas informaciones. Dice registro de dependientes. En caso de que yo tenga hijos, yo lo coloco aquí, porque ya mi información ya la dejé y tiene la base de datos. Coloco la fecha de nacimiento, cédula, y coloco los apellidos, el nombre y qué relación tenemos, si es contribuyente o hijo. Luego llenar el anexo RD. Entonces aquí no llevo valores porque aquí solamente son datos que se ponen. Lleno el anexo B. En el anexo B es donde yo declaro mi estado de resultado. Mi estado de resultado, que es el que presenta las operaciones que yo tuve durante el año, que me dieron ganancia o pérdida. Ese se llena con las cuentas nominales, que son ingresos, costos y gastos. Entonces, ya tenemos aquí, ¿verdad? El anexo B,
en donde en el anexo B, aquí siempre el encabezado, el renglón encabezado tiene todos los formularios y en el primer eh, apartado, que es el grupo de los ingresos, ahí yo coloco los ingresos que yo tuve durante el año. Aquí me dice que tuve ingresos por salario, entonces pongo aquí, busco donde dice ingresos por salario, me ven aquí lo dice, 1.500.000, y voy entonces, voy tachando para así llevar un control. Así yo espero que ustedes lo hagan, para que puedan dar igual que a mí. Y tenemos ingresos profesionales, bonificación salarial, yo busco en mi lista, ¿verdad? De los ingresos que tengo. Aquí me dice, tan, tan. Como no la veo ahí, entonces yo lo que hago es que la agrego, pero veo si tengo algún tipo de otro ingreso. Y estas son retenciones y ingresos de centro reportado a la TCS. Aquí lo pongo, 150.000. Aquí lo pongo como otros ingresos. Porque aunque estos ingresos eh, hay que ponerlo como ingreso. Considerando que los ingresos por la bonificación no está exento, entonces debemos de colocarla. ¿Qué otro ingreso? No tenemos más ingresos. Bueno, ingresos reportados a la TCS, exento, pero que si son ingresos, esto, como están exentos, eh, ya esa parte de esos ingresos que están exentos, pero que si están reportados a la TCS, yo debo de colocarlos. Ujú. Entonces, eh, esos ingresos yo debo reportarlos porque, aunque estén exentos, son ingresos, pero ya eso lo hacemos lo adelante. Claro, considerando que debemos de tener evidencia que soporte esa exención. Entonces, ya aquí tenemos inicialmente nuestra declaración. O sea, tenemos la declaración de los montos, de los valores que aplican con relación a los ingresos, que no hace falta. A ver, si tenemos algún costo, sí, ¿verdad? Como somos personas que realizamos actividades, compramos durante el año, aquí en el siguiente renglón de costos, ponemos el inventario inicial, las compras, eh, las compras que, que se hicieron,
Si tenemos eh, compras que están exentas, y te ha llevado el costo, y nuestro inventario final. Entonces, el costo de venta también lo colocamos, vamos a suponer que tengamos este número, y eso lo que va a hacer es que va a rebajarse nuestro ingreso. Entonces, tenemos sí los gastos educativos, que no lo colocamos aquí porque ya lo colocamos allí, y eso va a afectar mi IR1. Entonces, si tenemos gasto de sueldo, o sea, tenemos empleados, seguridad, retribuciones complementarias, eh, cuando tenemos algún tipo de funcionario que tiene asignaciones de vehículos, aporte al Infotec. Aquí también tenemos los gastos de trabajo y suministro, como son gastos por servicio en horarios profesionales. Dígase que yo como profesional contraté a otro profesional, factura eléctrica, suministro de combustible, aunque yo no lo tenga aquí, pero esos son gastos que también son admitidos por la DGI. Eh, seguridad y mensajería, etcétera. Siempre pongo una práctica cómoda que ustedes la puedan realizar. Tenemos los gastos de activos fijos, dígase de arrendamiento, la depreciación de los activos y amortización, aquí se colocan durante el año. La DGI lo admite eso. Los gastos por representación, dígase que yo vaya a una cena, una promoción, una publicidad, relaciones públicas, yo vaya a un congreso o algo, yo lo puedo poner ahí como gasto de representación. Otras deducciones admitidas, un seguro, proporción de ITEVI pagado en operaciones exentas, eso es cuando tenemos operaciones que están exentas de ITEVI y que no están exentas, la proporción la colocamos ahí. Distribución de los inventarios, destrucción de los inventarios autorizados. La DGI, cuando tú solicitas la liquidación de un inventario que ya tiene, eh, cumplió su vida útil, entonces esa destrucción te va a generar un gasto que tú debes colocarlo. Ya en el anexo B, aquí tenemos los gastos financieros y otros gastos. Ya entonces, como ustedes pueden ver, como no tenemos tantos gastos, eh, salvo los gastos educativos que ya se reportaron, nosotros tenemos una utilidad durante el año de 2 millones de pesos. O sea, quiere decir que estamos por encima de la tasa de la exención contributiva, porque aquí aplica también la exención contributiva de la escala anual que ya vimos anteriormente. Entonces, vamos al anexo A. El anexo A es un detalle de los bienes que tenemos. O sea, el anexo A representa tu, como si fuera tu estado de, eh, tu estado de situación. Entonces aquí pone inmuebles, si tiene algún edificio, eh, si tiene algún activo biológico, que son aquellos vacas, ser vivo, eh, algún activo, algún capital invertido, si tiene inversiones, acciones, vehículos, etcétera, cosas que una persona física debe tener, puede tener. Y eso total de bienes, tú lo colocas ahí durante el año. Como no tenemos, pues no lo colocamos. Aquí sí vengo y coloco entonces las retenciones que sí me hicieron durante el año. Aquí yo tengo retención por asalariado, que fueron 118.621.40. Eso yo lo coloco. Esas retenciones yo debo de tener las certificaciones que me hace la empresa, porque es de la única forma que la DGI me la va a admitir y anexarla. La podemos anexar así, ¿verdad? Los formularios. Entonces, aquí tenemos la retención por honorario, los servicios que brindamos.
todas tienen que tener su carta de soporte, porque estas retenciones, esas cartas son las que le van a permitir a usted poder hacerse su efectiva eh, retención. Entonces, aquí tenemos ya, después de llenar esto, tenemos el IR1. Fíjense que el IR1 se llena solo. Miren aquí, eh, permítame entonces colocarlo. Voy a poner un poquito grande. Miren, entonces en el IR1 aquí tenemos lo que es la renta imponible. La renta imponible es la renta sujeta a impuestos. Aquí tenemos los ingresos y aquí tenemos los ingresos exentos. Los ingresos exentos que lo que pasa es que ya estaba puesto. Por aquí se ponen los ingresos exentos. Miren, yo vengo aquí y lo coloco ahí. Entonces, aquí está lo que yo reporte de gasto educativo, fíjense. Por eso yo no lo reporto de nuevo como gasto. Los 135, miren ahí donde proviene. Miren cómo dice, proviene de aquí, proviene de la casilla. Entonces, si yo tengo ingresos por dividendos, dígase que yo tengo inversión en otra empresa, también lo coloco, pero como no tengo, queda vacío. Entonces, este ingreso menos el ingreso exento me va a dar ese total de ingresos. La exención contributiva es, recuerden cómo lo veíamos, que es a partir de 416, 220. Como esta persona tiene un ingreso superior, sí aplica. Aquí tenemos la exención de los gastos educativos, que es el 10% menos la casilla 5, 6 por y el 25% de la exención. Entonces, ese fue el monto que me dio. Cuando yo le resto todo esto, me va a dar este monto de renta imponible, este que está aquí, 1.391.000. Entonces, el impuesto liquidado es el impuesto que aplica este impuesto de acuerdo a la escala impositiva. Si usted lo hace, así le va a dar. Aquí tenemos los anticipos pagados. Dígase que si yo hice mi declaración el año pasado y tuve anticipo, lo coloco aquí y eso me va a disminuir el impuesto a pagar. Aquí se colocan las retenciones. Aquí es la parte donde yo digo la diferencia que tiene usted entre una persona física que está registrada y no registrada. Y es que la persona física se puede compensar que está registrada sus retenciones. Fíjense que de 314.000 pesos que ella tiene que pagar, solamente va a pagar 91.000 pesos. ¿Por qué? Porque ella le habían retenido ya 223.000 pesos. Si usted no tuviera registrado, usted tuviera que pagar de liquidación 314.000 pesos tal cual está ahí. Entonces, ahí está la ventaja, porque, ok, yo no me lo está dando la DGI, pero yo lo estoy dejando de pagar la DGI porque me lo estoy compensando. Entonces, es un beneficio. Aquí otros pagos, un saldo a favor que tú tengas, en caso de aquí se puede poner los saldos a favor. Y aquí te da el monto a pagar, que es la diferencia entre el monto liquidado y el monto retenido. Si tengo mora, ya, o otro tipo de pagos que no se realizaron, o alguna mora, ahí lo coloco y lo coloco ahí. Aquí está ya la parte de la representación y los sellos y demás. Entonces, este impuesto liquidado, de acuerdo a la DGI, las personas físicas tienen 3 periodos para poder pagarlo, eh, como vamos a ver a continuación. Entonces, esos 3 periodos o 3 meses o 3 fechas durante el año son las siguientes. Miren, del monto liquidado y monto imponible, aquí está el monto, ¿verdad? La renta, aquí está el impuesto que aplica, aquí está la retención y este fue el monto. Entonces ese monto va a ser pagado el 30 de junio, el 50%, en septiembre va a pagar el 30% y en diciembre va a pagar el 20%, distribuido de esta manera. Entonces, eso anticipo, cuando usted lo paga, en la próxima año de la declaración es lo que ustedes van a poner aquí como anticipo pagado, que también te lo vas a compensar. Eh,
ya ustedes saben que para poder hacer el pago de este impuesto, tienen que acceder a la oficina virtual y con la autorización que le emite la DGI cuando ustedes hacen esta declaración, autorización de pago, ahí ustedes pueden eh, realizar su, su declaración en declaración internativa, eh, interactiva del IR1, ponen los datos así como lo estamos llenando aquí y automáticamente te genera la autorización a pagar. Esa autorización tú la pagas eh, vía cualquier banco con el número del mismo. Entonces, hasta aquí la exposición del IR1. Ahora vamos a pasar a el IR2. Cualquier pregunta, sea por el grupo que ya tenemos o por la misma plataforma de YouTube, estamos a la disposición de responderle. Vamos a cancelar aquí. A ustedes tienen que darle 91.196.75. Le damos a guardar. Entonces, ahora vamos a explicar la declaración jurada de la persona jurídica. Bueno, ¿qué nosotros tenemos que tener para hacer la declaración jurada de la persona jurídica? Aquí si yo esta práctica ya yo la había desarrollado, entonces sí le voy a explicar. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Lo primero que nosotros tenemos que tener para hacer la declaración de una persona jurídica son sus estados financieros. Su estado financiero donde represente la situación real de la empresa. ¿Cuáles son los estados que necesitamos? El estado inclusive si podemos tenerlo, tenemos el estado de costo de venta también, pero los estados primarios que necesitamos son el estado de resultado y el estado de situación. También podemos colocar, como bien le decía, el estado de costo de venta y cualquier estado de ajuste que afecte de una forma u otra nuestra renta. Entonces, como bien presentamos anteriormente, lo primero que hacemos es llenar los anexos. Eso es nuestra primera responsabilidad, llenar los anexos. Por ejemplo, el anexo D trata sobre el anexo D1, el primero. El anexo D1, aquí datos informativos, siempre y el renglón de los datos generales. El anexo D1 calculamos la depreciación que tuvimos durante el año de los activos fijos. Aquí colocamos si tuvimos alguna adquisición de activos fijos, eh, colocamos la base de la depreciación dentro del mismo activo fijo. Aquí tenemos las mejoras capitales y aquí tenemos si tuvimos retiro. Ese monto se coloca aquí y va a afectar lógicamente el anexo D1. Aquí tenemos el total de activos registrados. Dentro del total de activos, si algún activo de eso tuvo algún ajuste por inflación, se coloca aquí. Provisiones y reserva, impuestos sobre la renta diferido. ¿Cuál es el impuesto sobre la renta diferido? El impuesto sobre la renta diferido es la diferencia entre lo que reporta contablemente y lo que tiene que reportar fiscalmente ante la DGI. Entonces, esa diferencia que yo lo coloco como impuesto diferido también afecta mucho cuáles son mis activos y pasivos que yo tenga. Los costos de terreno, si tengo los costos de adquisición, el costo de fiscal, que son cosas que muchos eh, empresarios no tienen en sentido general así, y el total de pasivo registrado al inicio en cuanto a los activos fijos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la,
Eh, aquí tenemos ya la parte de, aquí tenemos, aquí tenemos la parte de los activos no monetarios, o sea, son activos que no tienen que ver con la parte económica. Categoría uno, categoría 2 y así. Eh, los inventarios, los activos en construcción, costo fiscal, entonces eso va al total distribuido y ajuste. Eso es para llenar el anexo D, que el anexo D tiene que ver con los activos fijos, de acuerdo a la categoría. Categoría uno, 2 y 3. La categoría uno, perdón, la categoría uno tiene que ver con los terrenos y edificios. Los terrenos no se deprecian. Entonces, aquí colocamos los montos que tuvieron adiciones, los que tuvieron retiro, que ya vienen de la casilla, los arrendados, de acuerdo a la norma, lo- los que están arrendados, el primer año se puede adicionar el 50%. La ley 1192, en el artículo 295, ahí tú puedes documentarse mejor. Entonces aquí tenemos ya lo que es el costo de venta. El costo de venta, que como vimos en el IR1, es lo mismo, en el sentido de que el costo de venta representa el inventario inicial, las compras que tuviste, el ITEVIS, eh, el inventario final, y eso te da el costo de venta, menos el inventario final, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el costo de venta para empresas manufactureras, que es muy diferente para empresas comerciales. Y esas informaciones llenamos el anexo D, ¿verdad? Entonces pasamos a los más anexos. Claro, déjenme mostrarle algo aquí. Ajá. Aquí en el IR2, nosotros también, en el IR2 tenemos la opción de seleccionar el tipo de sector al que pertenecemos. Cuando yo selecciono el tipo de sector, de acuerdo a las configuraciones internas que tiene la DGI en estos formularios, tú seleccionas inmediatamente aquí que el sector pertenece y ella te habilita los formularios que afectan tu sector. Porque los formularios para el sector, por ejemplo, de banco o financiero, ¿verdad? Es muy diferente a los formularios que utilizamos para las empresas comerciales. Entonces, por eso es muy importante. Ya llenamos el anexo, los anexos D. Yo recomiendo que trabajemos con todos los anexos y dejemos los dos anexos más importantes, que es el estado de resultados y el estado de situación de último. Entonces tenemos el anexo E. El anexo E es donde tú reportas los años de pérdida. La DGI te permite reportar pérdida hasta 5 años. Aquí tú pones el año inicial, el año de pérdida, aquí pones la pérdida del periodo, el índice por inflación, y ya estos datos se llenan solos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tuve durante el año pasado una pérdida de, no, este es el año. Damos en el 2022 que vamos a declarar. Las declaraciones, como vimos la clase pasada, se hacen, tienen 120 días después del cierre para realizarla. Ya sabemos la fecha. Vamos en 2021, yo tuve una pérdida de un periodo de 215.610, ¿verdad? Entonces, esa pérdida la coloco y hice mi primera pérdida del año. Entonces, si yo vengo aquí, pongo el 2022 y tengo pérdida también, ahí se me va a colocar y la voy colocando ahí. Entonces, fíjense cómo se va agregando la pérdida. La DGI te permite 5 años.
Vamos a quitarlo porque eso no compete. Aquí es ya la parte B, es como una distribución de los beneficios. Si yo tuve, por ejemplo, dividendos o reservas, utilidades no distribuidas, ahí yo lo coloco. Dígase que si yo, por ejemplo, hice la declaración y tuve utilidades eh, y debo, perdón, y debo de colocar los dividendos que debo de pagar en la reserva que hice. Los saldos de pérdida de capital, aquí lo pongo también. Ahí dígase capital del periodo del ejercicio, etcétera. Y aquí los ingresos sujetos a pago de anticipo, que son aquellos, eso le vamos a explicarlo adelante. Llenamos el anexo H1, que es el anexo de beneficiario final y actualización de datos. Este anexo tiene que ver con los socios de la empresa, con los accionistas de la empresa, con lo que tiene mayor participación, igual o mayor al 20%, lo colocamos aquí. Colocamos el RNC, el nombre social o razón social, sea dígase si es una empresa o una persona, el domicilio y la participación que tiene y el cargo que tiene dentro de la empresa. Y aquí colocamos ya los datos generales de esa persona. En el anexo H2, ahí se colocan la misma información de los accionistas, pero que tienen menos del 20% de la empresa. Esto pasa porque va a depender mucho a qué norma se somete la empresa. Va a depender mucho. Porque si la empresa está sometida bajo NIF, que la NIF 27, bien me parece. No, la NIF 9 habla de acuerdo en conjuntos. El NIF 27 de acuerdo en conjuntos también. eh, Participación directa, establece que el método de participación, si una empresa tiene más del 20% invertido en la otra empresa, quiere decir que tienen una influencia significativa. Entonces, por eso es que eh, hay que ver cómo esa influencia afecta las decisiones de la empresa y por eso es que la DGI separa del 20 al que tenga más, del 20 y el que tenga menos. Llenamos el anexo G, que aquí el anexo G tiene que ver con la parte de los ajustes fiscales, de impuestos, de la diferencia cambiaria, la diferencia positiva, negativa y demás. Aquí está más o menos la introducción de ajustes, que eso van a ser para clientes que tienen diferentes tipos de actividades y que afectan este sector. El anexo J, que es el anexo donde nosotros resumimos aquí es donde nosotros colocamos los comprobantes que fueron enviados en el 606 y en el 607, o sea, los ingresos y los gastos que fueron enviados durante el año, por tipo por cantidad de comprobantes y los montos. Por eso es bueno que cuando ustedes estén asesorando a un cliente o llevándole la contaduría de una empresa, ustedes lleven una, se podría decir, una tablita de todas estas informaciones, porque esto es muy importante y lo va a utilizar al final de año. Entonces, luego de llenar los anexos, si pasamos a los anexos B y al anexo A. El anexo B es donde registramos el estado de resultados, los ingresos y gastos. Vamos a ver qué nos dice la práctica. Yo tengo aquí, por aquí, los dos, yo tengo aquí los dos, yo tengo los dos aquí, déjame poner aquí 2020, los dos estados. Entonces aquí vamos a ver cómo fue reportado esto. Por ejemplo, aquí tenemos ingresos en operaciones, miren aquí, ingresos en ventas locales por 10 millones de pesos. Aquí tenemos dividendos en acciones, mirenlo aquí, intereses recibidos. Bien, continuamos.
Entonces, un segundito. Aquí tenemos los ingresos recibidos, eh, los dividendos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí están los intereses pagados por alguna inversión que tenemos, que son los 500, y aquí tenemos los dividendos. Dividendos sea en acciones o dividendos en inversiones. Entonces lo separamos y lo ponemos todo junto aquí como pago por dividendo. Mírenlo aquí, 1.300.000. El total de ingresos fue de 11.800.000. Y miren aquí como yo tengo en total de ingresos 11.800.000. Dentro de los ingresos tenemos ingresos operacionales, que son parte de las actividades de la empresa, ingresos financieros, que son las inversiones que tiene la empresa, y cualquier ingreso extraordinario, dígase, por venta de bienes de capital, por venta de activos depreciables, por diferencia cambiaria positiva, entre otros ingresos extraordinarios. Bien, entonces, esos montos que están ahí corresponden a los ingresos. Ahora vamos a registrar, si yo tuviera, por ejemplo, costo de venta, ya el costo de venta, si yo lo pongo, por ejemplo, en el anexo D, aquí yo voy a poner, vamos a suponer que tengo ese monto, que son 2 millones y pico. Miren cómo de una vez ese dinero, ok, perdón. Miren cómo se coloca aquí y afecta mis ingresos. Como no tengo, entonces yo lo elimino. Entonces, aquí colocamos los gastos. Aquí tenemos un listado de gastos, eh, gastos operacionales, gastos generales administrativos y gastos financieros. Esos gastos, todo eso me va a dar un de total de gastos de 8.600.000. No lo voy a detallar todos porque son muchos, pero fíjense cómo yo lo puse. Por ejemplo, miren aquí, por ejemplo, le voy a mostrar sí cómo fue que lo puse, para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Sueldo y salario, miren aquí, eh, los sueldos y salarios, miren aquí donde está la información, sueldo. Yo aquí, inclusive, ustedes lo pueden, yo le puedo pasar la práctica y ustedes lo pueden ver con con los colores que yo le puse. Ahí lo pueden ver cómo están allí. Por ejemplo, si ustedes ven aquí sueldo, yo tengo sueldo aquí y sueldo 13. Fíjense que tiene un solo color. ¿Cuánto tengo? 1.200.000. ¿Cuánto yo tengo aquí? 1.200.000. Tengo aportación a la aseguradora social, 315, que son gastos. Eso es lo que nosotros hacemos como empleadores. Lo pongo ahí. Y tengo otro gasto de personal. Pues el otro gasto personal, fíjense que va a ser esta parte que está aquí. 1.730.000. Mírenlo ahí. Y aquí está los gastos por servicio profesional, honorario, en suministro de trabajo. Mírenlo ahí el dinero que yo puse, 1.300.000. Entonces, aquí tenemos los servicios por energía eléctrica. Mírenlo aquí, creo que cuando fue que lo vi. Ajá. Bueno, aquí tenemos como seguridad, transporte, otros servicios. Persona física y moral. Entonces aquí pon, aquí miren los colores. Y yo sumo esto, y sumo esto, 1.150.000. Mírenlo aquí. Por otro servicio de gasto de suministro, 1.150.000. ¿Te ven? Déjeme poner un color a este que sea un poquito más vivo. Exacto, ese amarillo. Para no confundir. Entonces, estos montos que están aquí de 316 son por gasto de suministro. Vamos a ver. Mírenlo ahí donde está. Los 316. Bien. Entonces, aquí tenemos basura, transportación, seguridad. Así mismo lo tiene una empresa. Y aquí ya tenemos los gastos de depreciación de activos fijos. Mírenlo aquí donde están. Ellos están ahí también.
Aquí tenemos un gasto por préstamo en instituciones financieras. Aquí, verlo aquí. Déjame ver, te voy a decir ahora mismo. Préstamo en instituciones financieras. Ah, hablo aquí. Los préstamos en instituciones financieras, gasto financiero, ¿verdad? Y los otros gastos son los intereses que nosotros, pues, los intereses que nosotros pagamos. Fíjense qué fácil. Total de ingresos financieros y aquí gasto por provisiones de cuentas incobrables. Ponemos el monto aquí y eso me va a dar una utilidad de 2 millones, de 3.200.000, mírenlo ahí, 3.200.000. Entonces, después que llenamos el anexo B, pasamos al anexo A. El anexo A es donde nosotros colocamos entonces las informaciones que tienen que ver con el estado de situación, que compone activo, pasivo y capital. Entonces, aquí le ponemos cuáles son nuestros activos con el anexo de situación, mírenlo, el estado de balance general, mírenlo aquí. Aquí tenemos en efectivo, así mismo, igual como está ahí, lo colocamos aquí. Tenemos efectivo, 1.980.000, cuenta por cobrar, tenemos cuenta por cobrar, como ustedes pueden ver ahí, eh, por 900.000 pesos. Eh, tenemos otros inventarios, mírenlo ahí, o sea, lo ponemos aquí en inventario, porque se supone que ya esto viene de el anexo D. Los gastos pagados por anticipado, mírenlo aquí, 800, y el gasto pagado por adelantado, que son los anticipos que nosotros pagamos en la DGI, y al final eso me da, por 300, y al final eso me da 4.780.000, mírenlo ahí, 4.780.000. Aquí tenemos entonces, también si tenemos alguna inversión también en un activo, lo ponemos aquí abajo como inversiones, 300 en acciones, mírenlo ahí. Y aquí desglosamos lo que es la parte de los activos fijos. Categoría 1, categoría 2, ponemos aquí categoría 1, tenemos los edificios y terrenos. Bueno, lo ponemos los edificios porque ya los terrenos están aparte. En activos no despreciables, que son los 300 que están aquí. Aquí están, ¿verdad? Propiedad, equipo de oficina, equipo de transporte, mírenlo ahí, 1.000.000. Aquí además se coloca 1.000.000, equipo de transporte, ¿verdad? Ok. Aquí además se coloca la parte de los activos, porque ya la depreciación la colocamos allá abajo. Por eso ustedes ven que aquí tenemos 6.500.000 y aquí tenemos 6 millones, porque la depreciación no la colocamos aquí, la colocamos aquí abajo, mírenlo aquí. Depreciación de activos fijos 1, depreciación de categoría 2, categoría 3, y mírenlo aquí los 500. Al final tenemos un total de activos de 13.780.000 y mírenlo aquí, 13.780.000. Tenemos préstamos. Entonces aquí tenemos ya la parte de los pasivos que están aquí, mírenlo ahí, igual como están ahí. No los sombré porque se ve muy claro. Préstamos bancarios, cuenta por pagar y otras cuentas por pagar. Tenemos préstamos a largo plazo. También aquí tenemos acreedores a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es lo que tienen un año, menor a un año, y lo que son más de un año son a largo plazo. Y aquí tenemos la parte del patrimonio, mírenlo aquí. Aparte del patrimonio, aquí está la utilidad del ejercicio, la utilidad retenida, la reserva legal y el capital suscrito. Mírenlo ahí. 13.780.000, o sea que cuadró.
Aquí entonces aquí dice, se requiere hacer la declaración IR2, declaración de activo, de cálculo de anticipo y debido llenado los anexos. Eso estamos haciendo ahora mismo. Entonces, luego que declaramos esta información, vamos al IR2. En el IR2, como ustedes ven, aquí tenemos el total de ingresos y tenemos el total de ingresos sujeto a anticipo, 1.500.000. ¿Por qué esto? Porque los ingresos dígase, déjeme mostrarle. Me voy a mostrar el anexo E. Los ingresos, miren aquí, los ingresos que tuve, tengo ingresos por dividendo. Y para fines de el cálculo de anticipo, el ingreso por dividendo no está exento. Bien, entonces tenemos beneficio. ¿Por qué está exento? Porque lógicamente, o sea, tú estás pagando anticipo pues un monto que tú estás pagando o sea, cuando cuando tú tienes ingresos por dividendo, a ti te hacen una rendición de impuestos sobre la renta, entonces es imposible que también tú tengas que pagar impuestos sobre la renta sobre ese monto. Entonces aquí tenemos los beneficios pérdida neta, los 3.200.000, que fue lo que vimos allá, y aquí tenemos los dividendos que le comentaba, que tengo que disminuirla, porque si yo, por ejemplo, no lo disminuyo, yo lo voy a contemplar como una renta imponible. Luego aquí tenemos cualquier ajuste que tengamos del periodo, eso viene en el anexo G, y tenemos la pérdida del año en caso de, si no tenemos pérdida, pues no se coloca, si tuviera pérdida disminuyera aquí. Tenemos deducciones por inversiones, no tenemos, y entonces ya esto nos va a dar la renta imponible. Renta imponible, que quiere decir la renta sujeta a impuestos. Entonces, el impuesto liquidado va a ser el 27% del impuesto sobre la renta, de la renta imponible, de este monto. Si yo tuve anticipo, que se pagaron como yo tuve anticipo, déjeme ponerlo, yo pagué de anticipo impuestos sobre la renta, mírenlo aquí, esos 300. Entonces, como yo pagué, yo vengo, o sea, son 300, lo coloco aquí. Eso ya, lógicamente, anticipo, fíjense cómo disminuyó el monto a pagar. Si yo tengo un crédito por alguna inversión, crédito fiscal, eh, un saldo a favor de la decisión anterior, aquí está la diferencia pagada. Ese va a ser el monto sujeto a anticipo de este año. El anticipo del impuesto sobre la renta eh, se paga dividiendo el monto de la persona jurídica entre 12. Bien, entonces, aquí tenemos el impuesto sobre los activos, el impuesto sobre los activos que tenga la empresa. El impuesto sobre los activos consiste en el total de activos menos las inversiones que yo tengo, que no puedo pagar activo por ello, no puedo pagar impuestos por ello, porque como ya dice, tienen sus propios impuestos. Entonces, ese monto se lo restamos a, a- al total de activos que tenemos y eso me va a dar 10.780.000. Aquí se colocan estos activos ya, estos vienen de los anexos correspondientes, su depreciación y todo, pero esos son ya para bancos e instituciones financieras. Como no lo tenemos, no lo aplica. Eh, Aquí tenemos el total de activos imponibles eh, y entonces aquí le pongo y le hago comentarios. Si ustedes se fijan, el total de activos, de acuerdo a la ley 1192, en su título número 5, el total de activos que debe de pagar los contribuyentes, personas jurídicas, es el 1%. El 1% a 7 millones, 10.780.000 son 107.800. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no pago impuestos sobre los activos? Porque cuando el monto liquidado del impuesto sobre la renta, o sea, cuando el monto sobre la renta es mayor al impuesto sobre los activos, la empresa está exenta.
Ahora, cuando el impuesto sobre los activos es mayor al impuesto sobre la renta, paga impuesto sobre la renta y paga impuestos sobre los activos. El impuesto sobre los activos lo paga 2 veces al año, al primer año y al final de año. Entonces, señores, aquí tenemos, por ejemplo, alguna diferencia, si pago a cuenta. ¿Cómo le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean? Fíjense que aquí, por ejemplo, fíjense que aquí, por ejemplo, eh, aquí nos dio, claro, para cálculo de impuestos sobre los activos y poder compensar los impuestos sobre la renta, está exento los anticipos. Pero vamos a suponer que yo tenga aquí un balance de exención de el monto superior. Vamos a poner de 2 millones de pesos. No, vamos a ponerle 1 millón de pesos. Que nos dé, no, vamos a ponerle 1.500.000. Exacto, que nos dé, no, ese no da todavía más, 1.700.000. Mire ahí nos daría pagar, por ejemplo, que tuviéramos una exención de 1.700.000. Nos haría pagar, por ejemplo, 54.000 pesos de impuestos sobre la renta. Claro, tuviéramos un saldo a favor por el impuesto, que por el cosa que pagamos, por lo anticipo. Pero miren qué va a pasar con el impuesto sobre los activos. Fíjense, que yo voy a pagar del monto liquidado la diferencia entre impuestos sobre los activos. O sea, vamos a suponer que yo voy a pagar impuestos sobre los activos y voy a pagar impuestos sobre la renta. Pero lo tengo que pagar de esta manera. La diferencia entre impuestos sobre el crédito del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los activos. Pago este y pago impuestos sobre los activos. Eso pasaría en un caso de que el impuesto sobre los activos sea mayor al impuesto sobre la renta liquidada. Después que nosotros llenamos esto, eso se llena a través de la oficina virtual igual, se envía su declaración, se genera la notificación y se va pagando cuando corresponde. Bueno, señores, para mí ha sido más que un privilegio, un honor poder servirle por esta vía, poder explicarle la declaración jurada de la persona física anual, la declaración jurada de la persona jurídica de las empresas, resaltando que este es el punto de partida para ustedes poder emprender el vuelo a poder generar los ingresos extras que andamos buscando siempre. Espero que todos puedan suscribirse al canal, todos puedan dejar un comentario y que de esta manera podamos seguir aportando al desarrollo de nuestra carrera y sobre todo a la comunidad contable. Feliz, feliz día y espero verlo pronto. Muchas gracias.